Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por concedernos este privilegio, Dios, de estar en tu presencia, de adorarte y de exaltarte, mi Dios. Disponemos, oh Dios, nuestra vida, nuestro corazón y mente para adorarte y para recibir tu palabra. Señor, permite que en esta mañana cada corazón, oh Dios, esté presto para ser alimentado, instruido, enseñado por la palabra. Que por la misma en esta mañana, oh Dios, cada necesidad sea suplida, cada enfermedad sea quitada, cada dolencia. Declaramos que se cumple, oh Dios, tu palabra, se confirma en cada vida. Lo declaramos y lo recibimos así en el nombre de Yahshua, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Muy bendecidos en esta mañana. Para mí es de grande gozo cada reunión, cada momento, porque son un privilegio en el último momento que estamos viviendo de la recta final. Y es maravilloso saber aprovechar el tiempo, adorando y exaltando el nombre de Dios y manteniéndonos alerta a su palabra. De hecho, estamos viviendo, yo diría que el tiempo de perfección. Perfección en la última etapa de la historia de la humanidad sobre esta tierra. Y es tiempo de que se afirmen los detalles de nuestra vida, los detalles de perfección, los detalles de consagración, porque para el tiempo que vivimos ya la obra está casi terminada. Y es bueno llegar a la meta habiendo acabado la carrera. Yo pienso que hoy la palabra, y lo deseo así, será de grande bendición para su vida. A ver si usted se atreve a confesar conmigo, y me gustaría que lo hiciera. Diga, la palabra de hoy es para mí, para enseñarme, para instruirme o para amonestarme y corregirme. Bueno, esa es la tarea de la palabra, ese es el propósito de la palabra. Instruirnos, enseñarnos, amonestarnos o corregirnos. Podemos estar en cualquiera de esos momentos de recibir enseñanza de la palabra y ser bendecidos con ella. Nuestro verso en el día de hoy es Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto tiene que ver con el pacto de Dios con nosotros. Gracias al pacto que Dios ha establecido, disfrutamos de su bendición, de su gloria, de su presencia, de paz y de todos los beneficios que están dentro del pacto. Cuando el primer Adán pecó, fracasó en el Edén. Y por esa desobediencia hubo una traición a Dios. Y es lo que la Biblia señala que el hombre cayó. ¿Cayó de dónde? Bueno, cayó de un estado de gloria que estaba viviendo.
No tenía enfermedad, no tenía dolencia, angustia ni aflicción. Cayó de la armonía que tenía relación con Dios, pero la perdió. Se rompió la amistad con Dios. Y entonces comenzaron a vivir en un mundo diferente al estado de gloria y armonía que tenían. Y al vivir en un estado diferente, completamente, fueron echados de ese estado a uno natural y terreno. Fuera del paraíso o del pacto, comenzaron los problemas. Hubo discordia en la pareja, los partos fueron con dolores, hubo discordia entre los hijos, hubo muerte, vino la enfermedad, vino la miseria, vino el sufrimiento, la queja, el cuestionamiento y el trabajo con dolor. Todas esas cosas estaban fuera del pacto, fuera de la dimensión donde el hombre fue colocado. Dentro del pacto eso no existía, pero fuera del pacto eso comenzó a manifestarse. Esto mismo es como un termómetro que le dice al creyente que ha sido puesto en armonía con Dios y que sepa qué sucede cuando está abandonando el pacto, cuando se está saliendo del pacto. ¿Y qué fue lo que los sacó del pacto? La desobediencia a la palabra. No la vivieron, la oyeron, la sabían, pero no la obedecieron. No la pusieron en práctica. Siguieron viviendo sobre la tierra, claro que sí, pero no en el pacto, no en la palabra. Aunque la tenían en su mente, pero no en su corazón. Y cuando Dios aparece en la escena, a cada uno de ellos le dice algo. Especialmente le dice a Luzbel, de esta mujer nacerá una simiente que te va a aplastar la cabeza. Dictó la sentencia a la mujer que estaría bajo sumisión y que sería el deseo del esposo. Y le dijo al hombre que con el sudor de su frente ganaría el pan de cada día. Todo fue diferente a lo que era el pacto. Todo. Ahora, esto que Dios les dijo allí no sucedió al otro día, sino que pasaron miles de años. Este comentario está lleno de palabras proféticas que hablan de un porvenir, de un futuro. Y mientras llegaba todo eso, pues era una guerra con muchas batallas. Así que podemos encontrar profecías acerca del Mesías de todo tipo, hasta el lugar donde iban a ser y cómo y por qué razón los padres se iban a trasladar hasta ese lugar, a celebrar una fiesta para que se cumpliera la palabra que ya había sido dicha. Así que lo que ellos estaban haciendo era cumplir algo que ya estaba escrito en la Biblia 700 años antes. Bueno, si aplicamos esto, lo mismo hoy ocurre con su vida. Adán falló. Israel falló y fue desarraigado del pacto y sufrió las consecuencias. Las consecuencias de su dureza de corazón lo han llevado a vivir siempre bajo sufrimiento.
Y el apóstol Pablo dice, y esto fue escrito para amonestación de algunos duros de corazón, que solo viven para quejarse cada día. ¿Sabe qué sucede con una persona cuando endurece su corazón y cambia de vida, de servir a Dios a servir a sus propios intereses? Vive sus actitudes. Atesora para sí mismo ira y maldición. O sea que en vez de estar atesorando bendición, bienestar y gloria, está atesorando ira y maldición. Amado, la queja es la peor desgracia que le puede suceder a un creyente. Creyente que se queja por todo, en todo y de todo, lo único que está recogiendo es miseria, maldición, ira. En el libro de Romanos, el capítulo 2, el verso 5, dice, pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios aumente el castigo. Es una versión LT. Se puede vivir toda una vida en la iglesia, pero atrayendo sobre sí siempre cosas malas que lo llevan a vivir una vida miserable. Son las personas que no cambian su actitud, su manera de vivir. Siempre se quejan y cuestionan y no entran en las bendiciones del pacto, aunque saben y conocen el pacto, pero no lo disfrutan. Siempre están alcanzados en todo, escasos. Se sienten bendecidos cuando les dan algo, pero se sienten miserables cuando no les dan nada. Confiesan la palabra, pero nada sucede. ¿Cuál es la razón? Porque no viven la palabra. La saben, pero no la viven. Es decir, no son gente de bendición, que de su vida no fluye la vida, como dijo el Señor, ríos de agua viva fluirán de su interior. A veces lo que fluye de muchas vidas es aflicción, queja, disgusto, amargura, resentimiento, desgano. Esta gente no son bendición para otros, porque no, nada te pueden dar, porque nada tienen. Siempre están necesitados. En nada te pueden aconsejar, porque no tienen la palabra morando en su vida, aunque la tienen en su mente. Hay que cuidarnos de ellos. Yo no aceptaría que una persona que vive en fracaso en la iglesia, quejándose, llorando, lamentando siempre, venga a tratar de enseñarme algo de la Biblia. Hay que cuidarnos de estas personas. Entonces Dios hace un nuevo pacto y jura por sí mismo de hacer algo. Ese algo es un proceso que a diario se está cumpliendo. Lo que él dijo se cumple. Dios siempre respalda su palabra. Lo que dice será hecho. Él dijo, se hará como lo he pensado. Es el mismo Dios que tiene pacto con su vida y todo lo que él dijo en el pacto y del pacto será hecho en su vida
cuando empiece a cumplirse en su familia, lo verá en todas las áreas de su vida. Si vive bajo obediencia y sumisión. Si falta la obediencia y la sumisión a la palabra, la autoridad de Dios, el pacto está estable ahí con todas las bendiciones, pero el creyente no la puede disfrutar. Es como algo que está detrás de un cristal, pero no lo puede sacar. Ahora, Dios es soberano. En cuanto a la redención, Dios no dependió del hombre. Fue un acto soberano de Dios salvar a sus hijos. La redención, la salvación, fue su soberana decisión sin contar con el hombre. Porque el hombre no podía salvarse. Él te salvó. El hombre no podía redimirse a sí mismo y él lo redimió. Él hizo su parte. Fue lo mismo que hizo con Israel sacándolo de Egipto. Israel no podía liberarse del faraón. No podían salir. No podían escapar. Pero Dios lo hizo. Aunque algunos venían con disgusto de haber dejado su casa, con disgusto de haber dejado el empleo, por ejemplo, los capataces. Salieron con disgusto algunos y otros salieron sin saber ni lo que estaba pasando. Pero eran parte de la congregación y iban caminando. En el libro de Isaías, capítulo 53, dice de la obra redentora del Mesías que llevó el castigo de nuestra paz fue sobre él y que en sus llagas fuimos nosotros curados, que el pecado de todos nosotros fue cargado sobre él. Pero también dice que va a resucitar y también dice que va a reinar. Estas cosas son parte de esa soberana acción de Dios. Ahora, luego todo el futuro de Israel dependía de su obediencia a la palabra. Dios estaba con ellos. Quiere decir que no podía faltarles nada, porque Dios estaba con ellos. Ellos tenían que sacar de su mente a Egipto, pero no lo hicieron. Siguieron pensando en sus casas perdidas, en su trabajo perdido, en sus posesiones dejadas. Y peor, mantenían pensando en la comida, en las ollas de pescado y de carne de Egipto. Y por esa situación de queja y de inconformismo, les venían terribles dificultades y aflicciones, pero no aprendían. Salían de una y caían en otra. Salían de una y caían en otra. No quisieron oír a Yahvé. No obedecieron la palabra. Dios quiso hablar con ellos. Y ellos dijeron, no, no queremos oír a Dios. Que Dios hable con Moisés y que Moisés nos hable a nosotros. Pero seguían en la congregación. Eran parte de la congregación. Pero eran rebeldes al pacto. Por eso vino la sentencia. Ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Aunque tenían la promesa y aunque la tierra era de ellos por derecho de promesa de Dios, no pudieron entrar. Quedaron en el desierto. Todo lo que Dios dice para el porvenir fue hecho. Sucedió y viene en camino gracias al pacto. Todo lo que envuelve el camino de la fe es obediencia.
pero tiene una condición única: obediencia al pacto. Caminar en línea con el pacto para manifestar todas las bendiciones del pacto. Todo lo que se necesita es obediencia a la palabra. Yahvé no nos sacó del mundo de las tinieblas solo para que viniéramos a cantar coritos, sino para que oyéramos la palabra y la obedeciéramos, la pusiéramos en práctica, la viviéramos. Tenemos que salir de ese estado miserable de pensar y de vivir y comenzar a vivir como hijos de Dios. Porque cuando no es así, imitamos a Israel. Israel se paraba a escuchar la cátedra que daba Moisés. Dios dice así, les decía Moisés. Deben vivir así, así y así. Terminaba la reunión y Moisés los despedía y llegaban a casa a seguir haciendo lo que antes hacían. Rebeldes, incrédulos, desobedientes. Si el creyente no discierne esto, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, ustedes reciben la palabra, pero no disciernen. Por eso es que hay muchos enfermos y debilitados en la congregación, necesitados y míseros, porque no disciernen de dónde fue sacado, a dónde fue traído, dónde está parado, ni quién eres. No lo disciernen. Y eso puede resolver la pregunta de muchos en este tiempo. Dios quiere curarnos de la desobediencia y la rebelión. Dios quiere que seamos obedientes, sinceros, sumisos a la palabra. Por eso allá en 1 Corintios 11, Pablo le dijo, por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. El Señor se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Pero cuando alguna persona, o algún creyente, endurece su corazón, la palabra ya no opera. Es decir, vive endurecido, 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 hasta que llega un día en que ya la palabra pasa. Una enseñanza más, un tema más. Ya no les penetra, no opera. Como que la conciencia se cauteriza. Personas así, la verdad que necesitan un milagro de parte de Dios para despertar, darse cuenta de lo que están haciendo, dónde están viviendo y que esa no es la vida a la cual Dios los llamó, una vida de sufrimiento, una vida de miseria, una vida de queja, una vida de angustia, una vida de aflicción, de lloro, de lamento. Esa no fue la vida a la que Dios nos llamó. Dios nos llamó a estar en su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo. Porque estar con el Señor es estar glorioso. Pero como decía una canción por ahí, van camino al cielo y van llorando. Israel tuvo oportunidades de parte de Dios para arrepentirse y cambiar. Pero hasta el día de hoy no lo han hecho. Pero lo van a hacer cuando venga el antimesías, que ya estamos a las puertas de eso. 3 veces fueron deportados. Debería de suficiente con una deportación volver arrepentidos y seguir fielmente. Esto fue lo que causó que nos sacaran de aquí. Vamos a vivir así. Pero no, se olvidaron. La última fueron esparcidos por el mundo, por rebeldes.
Luego vino el holocausto nazi, donde los hornos de gas murieron 6 millones de judíos. ¿Pero aprendieron? No. Fueron recogidos en 1948 a la tierra prometida para que volvieran a comenzar de cero. El desierto seco en Israel, ese pedacito de tierra seco, no servía para nada. Tierra muerta y árida, dijo uno de los escritores que la visitó. Pero tan pronto los llevó a la tierra prometida, otra vez a la tierra de Israel, en 1948, comenzó a llover y la tierra se hizo fértil. ¿Cambiaron de vida? No. Siguieron viviendo su vida privada propia. Y miren cómo están ahora. No han aprendido, pero van a aprender. Suficiente para que hubiera paz, pero no. Entonces, en medio de esa situación así, muchos dirigentes levantaron leyes en contra de Yahshua, dedicaron la ciudad de Tel Aviv en la capital mundial de la perversión y celebraron, la juventud celebró la grande asamblea pagana y impía a un dios pagano, bailando toda una noche. Y antes que amaneciera el día, mientras estaban en el fulgor del baile y de la bebida y de todo lo que estaban celebrando allí con su droga y todas esas cosas, empezaron a sonar los disparos. 1.500 personas murieron. Israel aprendió. Veamos a ver qué pasa. Y a veces así le pasa a algunos creyentes. Dios les da una segunda oportunidad de vida, pero siguen viviendo lo mismo. Estuve al borde de la muerte para morirme, pero Dios me sacó. ¿Para qué me sacó? ¿Para seguir viviendo lo mismo? ¿O para cambiar de vida? Es una segunda oportunidad. Ezequías estuvo al borde de la muerte, tanto que el Señor le mandó el profeta y le dijo, dile que morí, que muere. Y cuando el profeta le dijo, de cierto morirás porque así lo dice el Señor, se volteó en su cama porque no podía ni pararse. Frente a la pared lloró, imploró misericordia. Y luego Dios le dijo al profeta, dígale que le voy a dar 15 años más de vida, que arregle su casa. Oiga, le dio vida fue para arreglar la casa, no para que siguiera viviendo lo mismo. Si usted fue liberado de una enfermedad de muerte, donde otros murieron y usted no murió, Dios te salvó para que usted cambie de vida, cambie de actitud, cambie de conversación. Cambie la queja por alabanza, glorifique a Dios, exáltelo, alábelo, véase completo en él como un ángel de Dios y con la presencia de Dios en su vida. Pero si no cambia de vida, ¿qué entonces hay que esperar? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que se arrepientan, para que se sigan quejando y cuestionando a Dios. Pero un día estos que son así se van a arrepentir, pero va a ser bajo una situación deplorable, donde no los puede salvar ni su fuerza, ni su dinero, ni su hermano, ni su tía, ni su familia, ni los hermanos, ni la iglesia, ni nadie. Y ya está pronosticado así por la palabra. Tienen que pasar por una apretura tan fatal que desean mejor morirse, pero la muerte huye de ellos. Y entonces van a arrepentirse. Pero ya es demasiado tarde porque tienen que pasar la angustia más desesperante de su vida. Por eso Yahvé dejó conocer su plan eterno. Después de la caída, cuando Dios quiere manifestar su presencia y traerla en medio de la gente, que es lo que Dios siempre ha querido, le dijo a Moisés, háganme un santuario para mí que yo quiero habitar en medio de ustedes.
Siempre así ha sido el deseo de Dios, habitar con nosotros. Hoy escúcheme bien esta mañana. Cuando Dios te llamó, Dios ha querido habitar en su casa contigo, acompañarte en la hora de la comida en la mesa, acompañarte en tu hora de tu recámara de sueño. Dios siempre ha querido estar con ustedes día y noche, las 24 horas del día, los 365 del año. Dios ha querido eso. En cada uno de sus hogares Dios quiere estar y manifestarse. Pero ¿qué debemos hacer? Levantar el santuario santo, como él dice. Levantar el santuario. Yo le digo a Moisés, levánteme un santuario y yo habitaré entre ustedes y me manifestaré. Que serían las mismas palabras para ti. Yo quiero habitar con ustedes y manifestarme, pero levanten un santuario santo y yo habitaré con ustedes. Sus casas deben de ser santuarios de Dios, sin malas acciones, sin malas palabras, sin malas confesiones, sin quejas, sin reproche, con una dependencia absoluta de Dios, llenos de amor, el uno para el otro y para Dios. Un lugar donde se escuche la adoración y la alabanza. Vidas que respeten la gloria de Dios atraerán su presencia. Lo que hacía con Adán y Eva, lo quería seguir haciendo con su pueblo. Habitar en medio de ellos, visitarles, dejarse sentir que Él estaba allí. Cuando Dios establece la iglesia, es decir, que te trajo a ti, que me trajo a mí, y nos unió. Ese fue su plan, estar en medio nuestro, dejarse oír y sentir por ahí que está por ahí. Así como cuando usted está ocupado en casa trabajando por ahí, no ve a la esposa por ahí, pero la escucha por ahí en la cocina por los trastes que suenan. O la esposa está por ahí, no ve al esposo, pero escucha por allá un martillar y tal cosa. Ya está por ahí. Dios quiere que usted en la iglesia, en su casa y donde esté, aunque no lo vea, pero lo escuche que está por ahí. Por ahí está el Señor. Lo percibe que está por ahí. Esa es la verdadera vida del creyente. A eso es que Dios quiere manifestarse. Pero ¿sabe qué? Solo los espirituales lo pueden percibir. Porque el hombre natural no alcanza a percibirlo por ser natural. El natural percibe otras cosas. El natural percibe que viene una crisis, que el dinero ya no alcanza, que a lo mejor va a perder el trabajo, que no van a haber más clientes, que se va a enfermar, que me duele aquí y a lo mejor es un cáncer, que va a pasar hambre por la situación que se viene. Otros más optimistas, me voy a ganar la lotería. Que si me llega la herencia, se soluciona todo. Bueno, perciben todo, pero lo único que no perciben es la presencia de Dios. Y no la perciben por la sencilla razón de su estado tan natural. Y demuestra que no lo perciben porque hablan mal, piensan mal, discuten, se llenan de mal genio por todo, cuestionan, hablan mal. Eso demuestra que no perciben la presencia de Dios. Porque no creo que sean como tan faltos de entendimiento que estando la presencia de Dios ahí viéndola se porten mal. Creo que no. Pero al no percibirla, pues se vive la vida natural. Por eso es que en el deseo de Dios estar con Israel le dijo, constrúyame un santuario. Le dio toda una revelación de cómo hacer un santuario en medio del desierto, con oro, con plata, lino. Y Moisés lo hizo a la manera de Dios. Y cuando terminó de hacerlo
a la manera de Dios. La presencia de Dios llenó aquel lugar que no podían entrar por la nube gloriosa que había dentro de ese lugar. Ahora, si hacemos lo mismo, si levantamos el santuario de Dios en nuestra casa, a la manera de Dios, el hombre es cabeza, la mujer es ayuda idónea, los hijos están sujetos. Si todo ese panorama de construir el santuario de Dios lo hacemos en nuestra casa, la presencia de Dios se manifestará en todas las formas. Todo lo que cada uno de nosotros haga a la manera de Dios y en línea con la palabra, traerá resultados para tu futuro por venir. Dice que la gloria de Dios y la presencia de Dios se manifestó, pero esa era una sombra de lo que habría de venir. Porque después de eso, Salomón edificó un templo a Dios, lleno de gloria con respecto a riquezas, lujo, en fin, oro y plata, piedras preciosas. Pero con todo ese lujo que tenía en la casa que hizo, tenía un objetivo: adorar a Dios. Y si mira la oración que hizo Salomón y el pedido que le hizo Salomón a Dios del día de la inauguración del templo, sería bueno aprender a orar de esa manera, porque allí vino la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Era tanta la presencia de Dios que los sacerdotes no podían ministrar en el lugar, porque él quería estar en medio de su gente y su gloria lo llenaba todo. Y yo insisto y les comunico, Dios quiere manifestar su gloria en sus hogares. Dios quiere que llegue un momento de espiritualidad en su vida, que usted lo escuche y diga, "Oh, por ahí está el Señor, por ahí está". Dios no va a manifestar su gloria en una casa llena de malas confesiones, de quejas, de cuestionamiento, de chismes, de pleitos, y donde falta la armonía. Dios dice que su iglesia, que al reunirnos formamos un cuerpo, un templo, un santuario, en el que Él quiere manifestarse. ¿De qué va sacando? ¿Cuántos pollos? Alguien abrió el micrófono y me selló a mí. Por eso debe saber el creyente, cada uno, qué está pasando el día de la reunión, el día que nos reunimos, qué está pasando. Pero solo los espirituales lo perciben, los naturales no. Algunos son espectadores del culto que están celebrando otros, pero no participan en la forma del santuario, en la adoración real y verdadera que Dios exige. Cuando usted percibe esta gloria, esta presencia, mire, usted lo llena de alabanza, lo llena de adoración, lo llena de reconocimiento de su grande necesidad de la grandeza de Dios. Entonces se va a tornar que tus reuniones van a ser diferentes, porque tú vives un mundo diferente, donde te ves completo. ¿Cuántas veces dice el Señor, vosotros estáis completos en Él? Una llamada telefónica, hermano, ¿cómo está? No, aquí más jodido que nada. Hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, debiendo esto y debiendo aquello, y nada que me llega la ayuda de esto. Hermano, ¿cómo podemos esperar que venga la gloria de Dios así? Usted tiene que despertar. Pablo le dijo a una iglesia que estaba así, despiértate tú que duermes, levántese de los muertos y te va a alumbrar Yahshua.
Yo pienso que Dios está tratando con alguien esta mañana. Donde esté la gloria de Dios, habrá bendición y habrá abundancia. ¿Recuerdan el arca del pacto cuando fue traída a la casa de Abinadab? Es una historia larga que está por ahí en el libro de Samuel, rey. Por la mala acción de Israel perdieron el arca, se la llevaron los filisteos. Les trajo consecuencias terribles, tuvieron que devolverla. Cuando el arca llegó a ciertas planicies que no había dónde posarla, Abinadab, que era el que tenía una casita por ahí, dijo, traigan el arca a mi casa, aquí la pueden guardar y tal cosa. Y los levitas le dijeron, pero tienes que santificarte, tienes que purificarte y consagrarte a Dios para que tengas el arca en tu casa. Y Abinadab se santificó con sus hijos y trajeron el arca. Y solo tuvo 3 meses allí. Y el tiempo que estuvo, este hombre prosperó de una manera extraordinaria. Primera de Samuel 6 y 7. Vean esa historia que es interesante. Cuando se celebra un culto en tu casa, que se reúne el cuerpo del Señor y se levanta el tabernáculo para Dios, se supone que es un lugar donde usted ha querido que esté y que la gloria de Dios descienda. Pero usted tiene que santificarse y apartarse para Dios. Pero si en un momento dado, pues los hermanos llegan allí y a veces está lloviendo y a veces usted tiene alfombra y empiezan a entrar, yo no he limpiado los zapatos, ellos van entrando y se van sentando en las sillas, aquí y allá, y de pronto desarreglan una cosa y otra que a la larga dicen, yo mejor no quiero que vengan aquí, yo no quiero tener la arca aquí, yo quiero que busquen otro lugar donde hagan culto más bien, pero no en mi casa. Esa es la persona que está rompiendo el pacto, botando la gracia de su vida, desechando el templo de Dios, el altar de Dios. No quiere que la gloria de Dios esté en su vida. Y entonces van a traer desgracia y miseria. Porque quien que rechace a Dios y su gracia, le va a ir bien. El golpe viene después. Como Israel. Lean esa historia. Primera de Samuel 6 y 7. Es muy buena. A veces no leen la Biblia y es bueno que leyeran eso. El mensaje era muy claro, que comenzamos al principio. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yahshua era la presencia de Dios real y viva en medio de la gente. Por eso la escritura dice, desnudó su brazo. Ahora, esto es parte del misterio. Nosotros somos su cuerpo. Solo un espiritual lo entenderá y lo percibirá. Y cuando lo percibe, por eso es que hay sanidades, hay milagros y hay maravillas, sin que oremos por la persona, porque el solo hecho de oír la palabra siente lo que él es y lo que Dios está haciendo y se declara lo que Dios dice que es. Y empieza a recibir milagros y maravillas de parte de Dios por la palabra. Dije la vez pasada que Dios envió a Israel para sanarlo. No a un sanador, no a un milagrero, no a aceite, nada de eso. Mandó la palabra y cuando oyeron la palabra se curaron. Quiere decir que estamos viviendo un tiempo cuando el creyente, cuando oiga la palabra en el espíritu, porque la vive, la hace, la quiere vivir, tiene reconocimiento, no necesita que oren por él, la sola palabra al oírla y penetrar, te va sanando todo lugar, desaparece el cáncer, la leucemia, la diabetes, desaparecen las enfermedades malignas del diablo, de su cuerpo, usted comienza a ser sano. ¿Por qué razón? Porque está oyendo la palabra que penetra desde la cabeza hasta sus pies, en su cuerpo y te trasciende. Hoy es un día de sanidad, yo lo recibo que es así. Pero ahí no termina todo. En Efesios 2 dice que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Ahora la presencia de Dios está en su vida, en su casa. Cuando usted percibe esto, su vida cambia, es transformada por esa presencia.
Usted cambia su forma de ser, de hablar, de vivir, de pensar y de proceder. Mire, voy a darle una simple idea. Si llega alguien a su casa con una guitarra y se sienta por allí, ya estás conversando tranquilamente, pero al ratito de pronto llegó otro que trae un acordeón y se sentó por allá y usted lo atiende contrariamente. Y de pronto llegó otro que tiene una flauta y también está atendiendo, están contentos, hablando de todo. De pronto llegó otro con otro instrumento y de pronto resultan 5 o 6 con instrumentos. De pronto se mira y, oye, aquí están todos los instrumentos, ¿por qué no cantamos y tocamos? Y entonces comienza una orquesta de canto en ese momento, porque se reunieron las personas con sus talentos y sus instrumentos. Ahora, cuando está en tu casa y está la esposa por allá, llena de la gloria de Dios, y está el esposo por allí, lleno de la gloria de Dios, y un hermano por allá, lleno de la gloria de Dios, y un hijo por allí, oiga, todos tenemos instrumentos, ¿por qué no alabamos y exaltamos a Dios? Y comienza un coro de alabanza a levantarse el templo a la gloria del Dios del cielo. Pero ¿sabe qué pasa a veces cuando nos reunimos? Y este gobierno, Dios mío, con esta política, mire lo que está pasando, y mire lo que pasó allá, y mire lo que quitó, y mire lo que va a quitar, y comienzan unas conversaciones que no tienen nada que ver con la palabra. Y por el otro lado nos preguntamos, ¿y por qué cuando yo clamo la palabra no me sano? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué sigo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que la respuesta está ahí. En Apocalipsis 21 dice la escritura, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres en el reinado eterno. Y luego dice, yo seré su Dios y ellos serán mis hijos para siempre. El plan era eso. Lo que fracasó en el Edén, Yahshua lo restauró completamente hasta el final. Todo lo que él dijo se cumplió por medio del pacto. Él es ese Dios que cuando dice el principio es porque ya tiene el porvenir, el futuro trazado, planeado y hecho. Es el único que sabe el final antes de que comience el principio. Él sabe cómo es nuestro final. Usted no sabe qué vendrá mañana, pero él lo sabe. Por eso nuestra relación con él debe ser importantísima. ¿Cómo puede percibir esa presencia cuando se reúne, o cuando está en casa, o cuando está en el trabajo, o cuando viaja, o cuando está en un picnic? Mire, por una vida de verdadera relación en la oración. No, yo digo orar sin cesar no significa manténgase de rodillas todo el día, no. Es que su vida plena donde quiera que va es una vida de oración, que lo esté diciendo, que lo esté pensando. Yo a veces, últimamente, cuando tomamos carro y salimos y vamos por la autopista, yo voy pensando y a veces hasta lo digo, ¿será que llegamos hasta el lugar o Dios nos levantará antes? Bueno, salimos hoy de casa, ¿será que regresaremos? Porque puede ser que el Señor venga. Ese pensamiento nos embarga, nos motiva, nos llena, porque estamos ahí en relación de unidad con Dios. Si piensa que le está pasando mal, es porque eligió caminar en algo que no es en las cosas del Espíritu. Aunque usted ame a Dios y ame la palabra, sabe que es la verdad, pero está viviendo en otra cosa. Tiene que encauzarse y empezar a caminar a la luz de la palabra. Porque si está caminando fuera del huerto, fuera del pacto, en lo natural, lo que se vive allí es difícil. Cuando se vive a la luz de la palabra, el porvenir no puede ser nunca mal. Quien que camine con Dios, con Él, le puede ir mal. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted quiere caminar a donde Dios lo quiere llevar, hágalo todo a la manera de Dios. Y la forma la encuentra en la palabra. No hay crecimiento si no pasamos las limitaciones. No hay aumento, no hay multiplicación, no hay avance si no camina en la palabra.
No podrá mantenerse en el pacto sin la palabra. Y no se mantendrá en la palabra sin obediencia. Las limitaciones solo lo superamos cuando recibimos la palabra de aquel que nos anuncia el principio, pero que nos está diciendo ya el porvenir. Usted no lo conoce en la forma que quiere conocerlo, pero en la palabra lo conoce. Usted sabe que Él conoce tu futuro, cada detalle, cada acción de tu vida. Conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él sabe lo que vas a decir antes que abra tu boca. Y lo más glorioso de todo esto es que si vives en la palabra, antes que pida, ya Él responde. Esa es su promesa. Entonces, ¿cuál es la alternativa para manifestar esta gloria en sus hogares, en sus vidas, en su familia? Creerle a Dios, obedecer la palabra, vivir en el pacto, mantenerse en la comunión, vivir una vida de oración para ser sensible a su presencia. ¿Sabe lo que es llegar al momento en su diaria labor de vida, de trabajo, o que esté en su casa, y que de pronto allá en lo profundo de su corazón o de su mente, en su espíritu, escuche, aquí estoy, soy lo que tú necesitas? Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Lo percibes? ¿Lo percibes? Todos los días estará contigo. Entonces todo lo que demanda es que entendamos eso, que podamos percibirlo, que se abran nuestros ojos para entender que Él está ahí con nosotros. Si podemos percibirlo, cambiará nuestra vida. Si no lo percibe, no puede cambiar la vida, porque seguirá viviendo la misma vida que ha vivido por años anteriores. Y amados, esta es la gloria que debemos adorar y alabar. Preparémonos para cantar un coro, ese coro que dice, yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Voy a pedirle a Kelman que nos guíe rápidamente con este coro, por favor. Ahí a capela, pero vamos a hacerlo. Cántelo con el corazón, con el entendimiento, pensando en lo que hemos dicho, alabe a Dios. Cree lo que canta, cree lo que dice. ¿Está Kelman por ahí? ¿Quién lo sabe? Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré.
recibiré y sé que transformado yo seré. Oh. Bendito Yo sea. sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. 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 Bendecidos con toda bendición. Les amamos en el Señor. Un feliz día.